Buenas tardes amigos y bienvenidos a este canal, a Micael, que es el canal católico donde estamos intentando defender la verdad de la Iglesia Católica y de la doctrina bimilenaria de esta Iglesia que fundó Cristo. Tenemos hoy el honor de tener con nosotros al padre Francisco Vegara, que es un sacerdote de la diócesis de Orihuela Alicante, que ha sido suspendido o ha sido, digamos, reducido al estado laical por el supuesto Papa León XIV. Entonces, es un honor tenerlo hoy con nosotros. Él nos va a explicar su situación, nos va a explicar, pues, digamos, los recursos que ha podido presentar y nos va a contar un poquito de cómo se encuentra en este momento y cuál es su situación. Bien, padre, en este canal tenemos bueno, le doy la bienvenida, padre, y en este canal tenemos Muchas gracias, Carlos. digamos, la costumbre de encomendarnos al Señor, a la Virgen y al Arcángel San Miguel. Entonces le agradecería si usted nos puede hacer una oración para que podamos encomendarnos y para que el Espíritu Santo nos inspire hoy, para que podamos, digamos, llevar un mensaje de lo más inspirado, digamos, a nuestros oyentes. Sí, pues comencemos con la oración que Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos pan hoy de cada nuestro pan día, de cada día. perdona nuestras Perdona ofensas, nuestras ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los que nos perdonamos a los que ofenden. nos ofenden. Y No no nos nos dejes dejes caer caer en la en la tentación tentación y y líbranos líbranos del del mal. mal. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebido. concebida. Pues muchas gracias, Padre, y nos encomendamos también al Arcángel San Miguel. Bien, pues le Sí, voy a San hacer Miguel una primera Arcángel ruega por nosotros. Amén, por supuesto, que nos proteja y nos guíe siempre. Bien, pues amigos, yo voy a dejar, digamos, que el padre Vegara hable todo lo que tenga que hablar. Yo voy a hacer, solamente le voy a puntualizar con algunas preguntas. Tengo algunas preguntas preparadas. Y la primera pregunta sería para usted, padre, que nos contase un poco la Un situación. momento, Carlos. Sí, perdona. Si te Dígame. parece, voy a presentar una cuestión preliminar que precisamente esta mañana, cuando me han entrevistado para un programa de la UNO, pues he empezado con eso, pero luego en el programa no lo han puesto. Ah, Claro, ellos perfecto, graban pues muchas cosas y ponen me solo unas parece genial, poquitas. padre, y me alegro que me haya interrumpido porque así es usted el dueño de este vídeo. Entonces, por favor, Sí. adelante. Es que me parece una cosa muy importante, se me ha ocurrido esta mañana, la he dicho a las cámaras en esa entrevista que me han hecho Y no la han puesto. y no lo han sacado. Bueno, Me pues aquí sí parece lo que vamos es a sacar, padre, no fundamental. se preocupe. Aquí sí lo Me ha vamos a sacar. ocurrido en ese momento y creo que es una cosa Pues, muy pues por necesaria y favor, con la que prácticamente tendría que empezar todas las entrevistas. perfecto. Entonces, sería esto, esta aclaración. Me he metido en todo este jaleo, No, el que tengo ahora, en toda esta auténtica vorágine, obedeciendo paradójicamente el mandato de Francisco de hacer lío. Fue él el que dijo eso, que hiciéramos lío. Pues estoy haciendo lío no por motivos personales. En fin, no se trata simplemente de defender mi persona, no se trata de mí. Pues yo estaba muy bien en la parroquia que tenía antes, sino que toda esta complicación de vida la he asumido por defender la integridad de la doctrina católica, cuya conculcación vengo denunciando públicamente desde principios del 24. Pues como dijo aquella, yo por mi Andreíta mato. En este caso, claro, la Andreíta es la doctrina católica. En fin, yo no soy capaz ni de matar a una mosca, pero por la doctrina católica, que no es que esta es la cuestión. La doctrina católica no es un simple ideario, como puede ser pues el que tenga un partido político, el que tenga una asociación. No, la doctrina católica no es un simple ideario, sino una persona, la persona misma de Cristo. Y por esa persona estoy firmemente dispuesto, con la gracia de Dios, a dar la vida si fuere preciso. Entonces, esta es la cuestión. No se trata de mi persona, no se trata tanto
de una defensa que yo haga ahora mismo aquí de mi persona frente al atropello que haya podido sufrir con este decreto de secularización, que también, en fin, las cosas objetivas están ahí, pero yo eso no lo hago por mi persona o no quiero hacerlo, sino que Comprendo. lo hago por defensa de la doctrina católica. Entonces, Ujú, eso que quede claro desde el principio. Lo que a mí me mueve es la defensa de la doctrina católica, que es la persona misma de Cristo. Porque si cae algún punto de la doctrina católica, cae toda, cae entera. Por eso hace falta confesar la integridad de la doctrina católica que conforma plenamente la persona, el misterio de la persona salvadora de Cristo. Pues me ujú. parece fundamental hacer esto y ya que me ha salido esta mañana, se me ha ocurrido esta mañana como una feliz inspiración, digámoslo así, pues y al final no lo han sacado en la televisión, pues por lo menos aquí que conste y que quede claro. Y no se preocupe que aquí sí lo vamos a sacar, padre. O sea que le agradezco Muchas gracias, muchísimo muchas gracias. digamos, esa introducción y esa puntualización, porque Sí. sí, sí, yo concuerdo con usted, me parece muy importante que así sea. Perfecto, padre, pues gracias por decirlo. Entonces empecemos con esa primera pregunta y háblenos un poquito de su situación actual. Usted ha recibido por parte de León XIV una carta donde se le informa de manera solemne, digamos. Yo he tenido el honor de leer esa carta sobre su reducción al Sí. estado laical yo le preguntaría, porque creo que no, pero quiero que usted me lo corrobore para que así nuestros oyentes pues también estén al tanto de ello. ¿Cabría alguna posibilidad de recurrir dicha decisión? ¿Y por qué usted cree, o explíquenos un poquito por qué se ha llegado a una decisión tan radical en una iglesia que presume de inclusividad y de acompañamiento de fraternidad, que no de hermandad, veo, ¿no? Entonces, ni tampoco de mucha caridad. Entonces, sí que me gustaría, padre, que nos pusiese un poquito al corriente de su situación actual y de si ha recurrido usted y si hay una posibilidad de que se retracte sobre esta decisión. No usted, Sí, pues sino otro punto, el que ha tomado esa sí, decisión. sí. Pues otro punto que ha salido en la entrevista de esta mañana y que tampoco luego lo han reflejado en el programa televisivo. Ya, Y es que esta iglesia sinodal, tan inclusiva de todos, 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 tan aperturista, con tanta misericorditis, exacto. luego a mí, en fin, que me pueden tachar de mosca cojonera, de disidente, de molestón, de protestón, que no de protestante, de lo que quieran, pues a mí me han eliminado de la manera más expeditiva, sin, sin derecho ninguno. Que Y esto es como lo dice que a mí me usted, ha dejado com- estupefacto. exactamente, como dice usted, perdone que le interrumpa, padre, por defender la doctrina católica, que es lo que Sí, sí, ha dicho usted al principio. Ujú. sí. Hoy parece en esta iglesia sinodal que solo queda un dogma. Y el dogma es el acatamiento absoluto e incondicional de la persona que funge como papa, de la persona que se viste de blanco. Y ante eso todo lo demás desaparece porque diga A, diga B y hoy diga lo contrario que ayer, pues aquí todo el borreguismo imperante se pone firme y va en esa dirección sin preguntarse nada y arrollando al que se plantee algo, o al que se plante por delante, o al que pida una explicación. Nada, aquí ya no se pueden ni pedir explicaciones. Ujú. Si Que no quieres, es, yo he sí, comenzado, he por favor, comenzado sí, hablando del 24, del año 24, que fue a principios cuando me retiraron de la parroquia donde estaba, en porque febrero ya fue, le había ¿no? comunicado. ¿Cómo? En febrero del 24 fue, ¿verdad? Sí, a principios de febrero me parece, Vale. que fue ya Vale. la retirada oficial. Ujú. Finales de enero, principios de febrero. La No, retirada no como recuerdo párroco mejor. de Sí, esa iglesia. Vale. sí. Porque esto, claro, tuvo un proceso de varios meses en los que yo estuve hablando con Monseñor Munilla
y ya le dije que mi situación de conciencia era insostenible y que yo no podía aguantar callado. Yo veía problemas doctrinales muy grandes. Yo efectivamente no era quien para salir a protestar por esas cosas, porque la incumbencia principal era de él, es de los obispos. Los primeros encargados de la defensa de la doctrina son los obispos. Fue lo que dijo San Pablo cuando encomendó a San Timoteo que mantuviera el depósito de la fe. Los Exactamente. primeros son los obispos, pero claro, lo que yo le dije a mi señor obispo, si usted se calla, si ningún obispo dice nada, pues el testigo pasa a los siguientes, a los sacerdotes, y yo entonces me veo incumbido y no puedo tolerar eso, no puedo en conciencia permanecer en silencio, sino que tengo que salir a hablar. Y entonces, efectivamente, me retiraron de la parroquia. Aquí a veces se ha dado un ligero, una postilla quiero hacer, se ha dado un ligero malentendido. Vamos a ver, el que me retiró fue el obispo. El obispo me retiró de la parroquia, solo que yo había llegado con él, podríamos decir, al acuerdo de no hablar públicamente hasta que él me retirara. Y O usted sea, en ese cumplió eso a sentido, rajatabla, podríamos decir, que sí, cumplió eso hubo a un rajatabla, cierto acuerdo. claro, Claro, yo no quise ponerlo tampoco a él en un compromiso, hablando mientras que fuera párroco, de manera que a él le pudiera caer alguna reprimenda o le comprendo. pudieran achacar alguna responsabilidad. Yo le dije lo que pensaba hacer, entonces de común acuerdo con él, él me retiró y yo me esperé a estar retirado para saltar a la palestra pública y denunciar públicamente las herejías entonces de Francisco, especialmente la que salió a finales del 23, que fue la de Fiducia Supplicans. Ujú. Bueno, pues todo viene arrancando de ahí. Yo he tenido un proceso, lo menos de 8 debates en mi obispado a ver, el, 20 el 2 de marzo yo contesté formalmente mi obispado a un cuestionario que había venido de Doctrina para la Fe, a un cuestionario que se me había enviado para que yo lo respondiera. Y en ese cuestionario había 5 preguntas. Si reconocía a Francisco, si reconocía a León, si acataba el magisterio de Francisco, si acataba el magisterio de León y si acataba el magisterio de la Iglesia. Por supuesto, a la última pregunta dije que sí, de manera rotunda y total, pero solo a esa. A las otras 4 dije que no, pero de manera condicional. O sea, si el sí había sido rotundo, los noes no fueron rotundos, fueron condicionales, porque yo reconozco que me puedo equivocar, el que tiene boca se equivoca, y yo simplemente entonces contesté de la siguiente manera: no a esas 4 primeras cuestiones, no a no ser que se me demuestre que el argumentario que adjunto esté equivocado. Entonces, en ese argumentario, que después si quieres vamos a ver un poco pormenorizadamente, yo trato 4 posibles herejías, 3 del magisterio de Francisco y una del magisterio de León. Entonces, claro está, yo no puedo acatar un magisterio que pienso que es herético. Yo no puedo decir que sí rotundamente al magisterio de la Iglesia y luego decir que sí también a un magisterio que creo que se contrapone al de la Iglesia. Esa es la cuestión. Exactamente. Por tanto, al de la Iglesia dije que sí rotundamente y a los otros 4 puntos dije que no, a no ser que se me demostrara que no había contraposición ninguna. Entonces, Y eso esto no, fue el no 2 de ocurrió. marzo. Eso es, así fue. El 2 de marzo, ya desde el obispado, pues lo mandarían a Roma y claro, yo esperaba, suponía, pues que harían desde Doctrina de la Fe, donde se supone que están los mejores teólogos de la Iglesia, o deberían estar, y doctores tiene la Iglesia, pues alguna contestación, ya que me tomé la molestia de presentar, primero de confeccionar ese argumentario, pues que de alguna manera se me dijera algo.
Bueno, pues mi sorpresa fue cuando el 20 de junio me citó Monseñor Munilla, me presentó el decreto de la secularización, la reducción al Estado laical, la dimisión del Estado clerical, y en ese decreto no se me contestaba a nada de mi argumentario. Es que ni siquiera aparecía. Mi argumentario quedaba completamente ignorado, como si yo hubiera simplemente contestado sí o no sin nada más. Y Madre mía. además de manera rotunda, porque en segundo lugar se me acusaba de contumaz. La razón profunda de ese decreto sería mi contumacia. Se presentaba mi contumacia como la razón del mismo, del mismo decreto. Y en tercer lugar, Comprendo. ese decreto, efectivamente, como me has preguntado, es definitivo. O sea, es que lo dice en su misma literalidad. No deja lugar a ningún recurso. No cabe recurso contra ese decreto. De manera que yo, que en Roma no había tenido ningún decreto, ningún proceso, perdón, sobre esa cuestión, me quedo completamente desamparado y me quedo sin ningún derecho de defensa, cuando encima me tengo que tragar lo que yo pienso que es una objetiva y grandísima mentira como mi contumacia. Porque si yo respondí de manera condicional, la condicionalidad no es contumacia. La contumacia es pertinacia, indica que ha habido una rotundidad, que yo hubiera respondido de manera rotunda que no, pero yo lo único que respondí de manera rotunda fue el sí. Los noes fueron condicionales. Por tanto, se juntarían esos tres aspectos: Si que son, el decreto es definitivo, que se me acusa de contumacia y que no se me deja derecho de defensa absolutamente ninguno. Se me ha privado de todo proceso, de todo abogado, en fin, de lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, para que esto no sea no sé, un un paso atropello. del rodillo, Yo un no quiero atropello meterme en total. camisa de once varas, pero por lo que me está contando usted es un atropello. Y además, acusarle de contumacia cuando usted ha dicho cuatro veces no, pero con condiciones, luego está abierto a un diálogo. Entonces, no hay contumacia cuando Eso hay apertura a diálogo, claro. es Es lo una que yo mentira, comprendo. una calumnia. Claro, yo Exactamente. vamos a ver, yo ya no sé la intención con la que habrá hecho León eso. Lo cierto es que el decreto es suyo. Yo puedo barajar dos posibilidades lógicas: o que él no se informó debidamente, lo que sería una cierta negligencia, porque al dar un decreto tan importante y tan definitivo, qué menos que enterarse un poco del asunto. O la otra posibilidad es que no lo hayan informado. Pues si no lo han informado, la Es culpa la también. tendrían los de alrededor, pero él se tendría que haber informado antes de emitir ese decreto, porque jurídicamente yo he sido privado de todo, absolutamente de todo, y encima me tengo que tragar pues una calumnia sin poder hacer más que lo que estoy haciendo aquí. O sea, decirlo de alguna manera públicamente para que aquellos a los que llegue esto se enteren, porque los demás, pues si se enteran del decreto solamente, pues lógicamente pensarán que el decreto, en fin, que tiene razón, le darán un voto de confianza, como me pedía a mí Monseñor Munilla, le darán un voto de confianza al decreto que emana de Roma y pensarán que yo soy contumaz. Por tanto, yo, ante todo el que no vea este programa o no se entere de otras declaraciones que yo pueda hacer, pues en mis minúsculas posibilidades, pues pensará que efectivamente que yo soy contumaz y que lo tengo muy bien merecido. O sea, a mí me ha dejado completamente a los pies de los caballos. Es una Una injusticia injusticia, objetiva. sí, sí, totalmente. Una cosa, padre, no tiene usted, y disculpe, no tiene usted ninguna oportunidad, no sé, hablo desde la ignorancia, pero no tiene Sí. usted ninguna oportunidad de ponerse en contacto con el obispo Munilla. Ya se lo dije y No, luego no, digamos, tras recibir.
este documento de León XIV? Primero le mandé en privado una carta. Ujú. No me ha contestado y la he hecho pública como carta abierta a Monseñor Munilla. ¿Nos Y podría usted un poquito hablar sobre esa carta? en esa carta, pues eh, protesto sobre la cuestión esta, sobre la cuestión de que yo he sido privado, lo que hemos estado, si es redundar en lo mismo, lo que hemos estado comentando, que Ya. yo no he tenido derecho de defensa, no he tenido proceso y se me ha calumniado injustamente cuando él sabe perfectamente que yo respondí de manera condicional. Entonces me podría haber respondido a la carta esa que en privado yo le mandé y no la habría hecho pública. La he hecho pública cuando he visto que no me ha respondido y Ujú. que no hay nada que hacer. Claro, yo también comprendo que como el decreto no admite ningún recurso, pues Munilla no habrá querido meterse en 11 varas ahí, en camisa de Y, 11 varas, y una en pregunta, padre. berenjenales. Ya, pero una pregunta, padre. Eh, Otra vez desde la ignorancia, para que nuestros oyentes también comprendan. ¿Es normal que un decreto pontificio, supuestamente pontificio, es normal que este decreto sea vamos, tan radical que no permita a la persona a la que se está suspendiendo ninguna posibilidad de defensa? Porque a mí legalmente y canónicamente me parece inaudito lo que está usted diciendo, que no se le permita a usted ninguna capacidad de recurso y de defenderse contra lo que usted está llamando calumnias y mentiras. Pues como se sustenta en la contumacia, cualquiera que lo lea pensará que antes de llegar a ese decreto se ha recorrido un proceso en el que ha quedado evidenciada mi contumacia. Sí, pero Pero siempre hay una como esto presunción, ¿no? último, claro, como esto último es falso, esa presunción no tiene fundamento porque no ha existido ningún proceso, pues esa es la clave de la injusticia, que cualquier persona leyendo ese decreto supone que se sustenta en algo, Ya. en algo objetivo. Como habla de mi contumacia, pues se pensará efectivamente ha quedado demostrada su contumacia. Pero qué contumacia si a mí solamente se me ha preguntado una vez y mis respuestas condicionales no solo no han sido contestadas, sino que no han sido tenidas en En cuenta. cuenta, Yo no he exactamente. estado asistido, en este caso, por ningún abogado defensor ni por nada. Es que no Ujú. he podido hablar, lo único que pude hablar fue al contestar esas preguntas y al presentar un argumentario. Si se desconoce, se quita de en medio el argumentario y las preguntas se toman como absolutas cuando eran condicionales, pues de ahí ya brota lo demás, pero aún así eso no es un proceso. No, en absoluto. Es un Eso proceso. fue una simple toma de contacto Eso es un inicial. atropello, eso es un atropello. Yo lo voy a, no, no son sus palabras, son las mías, pero yo creo que es un atropello contra usted, padre, Pues francamente. vamos a ver, precisamente al poco de salir elegido León, creo que fue el cardenal Burke, eh, habló de cómo León le había asegurado que iba a restablecer el derecho en la Iglesia, porque ya se habían dado casos en que Francisco pues quitó a algunos obispos, así también de manera un poco expeditiva. Creo recordar a Livieres en Sudamérica, a Strickland en Norteamérica. Ahí creo que tampoco hubo proceso, Hay muchos simplemente, pero sacerdotes bueno, que creo que también han tampoco sido, fue decreto. sí, sí. Digo que en Estados Unidos, en Italia, en Sudamérica ha habido muchos sacerdotes y obispos que han sido, a los que Francisco, digamos, no los tenía en su lista de obispos mm, que Sí, estuvieran en su cuerda, digamos, ¿no? sí, Entonces, sí. Él y se el dejaba no lo llevar por sabía yo que eso. el cardenal Burke había dicho eso, se lo agradezco que lo haya comentado, porque eso es importante. Creo recordar que fue el cardenal Purkel que al Sí. principio, porque claro, León fue recibido con muchas alaracas y parecía que iba a ser el que arreglaría toda la situación que pudo dejar Francisco. Pues Ujú. a mí me parece que algo tan expeditivo, sea un decreto de estas características, yo creo que ni Francisco, no lo sé, puedo estar Ya, equivocado, ya. pero ni Francisco, desde luego, el decreto está a nombre de León
y está hecho en su nombre y es él el que le ha dado la validez. Por tanto, lo objetivo es eso. Ese Ujú. decreto Comprendo. está ahí, ese decreto me acusa, a mi parecer, pero bueno, sin proceso ninguno, de contumacia y, y es de carácter definitivo y no sujeto a recurso alguno. Eso no tiene vuelta de hoja. Vale. Bueno, usted al principio de Luego, su... claro, Dígame, una cosita, una cosita. El dígame. decreto está firmado el 30 de abril, de manera que se han esperado a que terminara el viaje para, Vaya, para hacerlo público, lógicamente, porque si lo hacen antes, pues eso podría haber sido una motita de polvo en el viaje triunfal de León por España. comprendo, comprendo, sí. Vale. Le agradezco también que haya puntualizado eso también, padre. Usted al principio ha hablado de algunos, digamos, documentos o encíclicas o cartas pontificias, tanto de Francisco como de León XIV, que eran aquellas que usted, digamos, mantenía como herejías y por las que se veía Sí, obligado, pues, a mostrar un rechazo a una doctrina que no iba conforme al magisterio bimilenario de la Iglesia. ¿Nos podría eso es. perfilar digamos, estos documentos, explicarnos un poquito y para que nuestros oyentes también comprendan por qué llegó a la situación o a la decisión que tomó usted de mostrar un rechazo y, digamos, para que podamos comprenderlos también un poquito mejor, por favor? Sí, pues como eso fue lo que de manera concisa y concentrada expuse en el argumentario que mandé a Doctrina para la Fe, Ujú. si te parece, pues voy a tratar eso mismo. Por favor. Porque Sí, 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 esto por favor. intenté hacerlo de la manera más concentrada y exhaustiva posible. Es decir, Vale, uniendo perfecto, esas dos cosas, la concisión y la exhaustividad dentro de lo posible. perfecto. Pues este fue el argumentario titulado Consideraciones dirigidas al dicasterio para doctrina de la fe. Entonces, aquí vais también a ver si se puede sustentar algún tipo de contumacia De cuando acuerdo. empiezo de esta manera. Ante todo, manifiesto mi total e inquebrantable adhesión de fe a la doctrina de la Iglesia Católica, tal como se contiene, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por Juan Pablo II. En esta fe espero, con la gracia de Dios, perseverar hasta el fin de mis días, manteniendo la comunión con cuantos participan de la misma. Si Aquí me podríamos permite decir una que se chanza, padre, refleja. muy contumaz por su parte lo que acaba de decir. ¿Eh? Sí, esto es Es una contumaz, broma, efectivamente, porque esto es contundente, porque aquí se totalmente. refleja el sí absoluto que yo di a la última pregunta, la de si Exactamente, acato el magisterio de la Iglesia. Ahí exactamente. sí, en ese sentido soy totalmente contumaz y rotundo, Y yo también, pero yo eso continúo. lo corroboro. Eso es, eso es. Ahora bien, como lógicamente afirmar una cosa es negar la contraria. Claro, pasa que yo, en fin, quizás como gaje del oficio, porque yo hice filosofía, soy licenciado en esta materia, pues he podido estudiar que la racionalidad humana se fundamenta en la lógica, la cual a su vez se fundamenta en un solo principio. Por eso la lógica es la ciencia más perfecta y el fundamento de todas las demás ciencias. Y ese único principio es el de no contradicción, Ujú, que da raíz a la coherencia o consistencia lógica. De manera que cuando aparezca una contradicción, por pequeña que sea, se pierde la consistencia y eso ya no puede ser verdad. O sea, la verdad se fundamenta necesariamente en una premisa, que es la consistencia o ausencia de contradicción. De muchas cosas no podemos saber directamente si son verdad o mentira, pero ujú. lo que sí que podemos saber es si son contradictorias o no. Pues si son contradictorias, entonces son inconsistentes y ya no pueden ser verdaderas. De manera que si la doctrina católica se quiere presentar como verdadera, pues tiene que presentar la característica fundamental de toda verdad, que es la consistencia que impide la contradicción. Por tanto,
no cabe la afirmación y negación simultánea de lo mismo, sino que si se niega una cosa, se afirma lo contrario. Mm. ¿Qué ocurre? Que lo que yo aquí voy a tratar de exponer es lo siguiente: cómo cuatro afirmaciones del magisterio de Francisco, en este caso tres, y una cuarta de León, contradicen frontalmente el magisterio dogmático de la Iglesia. Y si eso es así, pues se nos ha colado la contradicción dentro del corpus del magisterio de la Iglesia. Y ese magisterio se caería entero. Todo sistema donde entre una contradicción se nos cae, se nos viene abajo, lógicamente, y es imposible, aquí está la cuestión, es imposible que sea verdadero. Por eso, para que la doctrina de la Iglesia pueda ser verdadera, tiene como requisito imprescindible que cumplir con la coherencia lógica. Y entonces hay que demostrar que dentro de todo ese sistema magisterial no hay una sola contradicción. Bueno, pues yo en este caso señalé cuatro contradicciones, tres de Francisco y una de León. Bueno, pues antes de entrar en concreto en esas contradicciones, cito Denzinger 705. Denzinger es el libro que compendia el magisterio dogmático de la Iglesia. Pues en el punto 705 se dice: la sacrosanta Iglesia romana, a cuantos consiguientemente sienten de modo diverso y contrario, para que nos demos cuenta de lo que significa la contradicción, a cuantos piensan de modo contrario, a cuantos entran en contradicción, los condena, reprueba y anatematiza, y proclama que son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El mismo magisterio nos dice que no puede ser contradictorio, porque si Exactamente. hay alguna contradicción, eso tiene que salir fuera. Eso se tiene que sacar fuera. Porque los que afirmen eso quedan fuera del cuerpo. Son ajenos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y en Denzinger 1641 también se indica: si alguno, lo que Dios no permita, pretendiera en su corazón sentir de modo distinto a como por nos ha sido definido, sepa y tenga por cierto que está condenado por su propio juicio, que ha sufrido naufragio en la fe y se ha apartado de la unidad de la Iglesia, y que además por el mismo hecho se somete a sí mismo a las penas establecidas por el derecho, si lo que en su corazón siente se atreviere a manifestarlo de palabra o por escrito o de cualquier otro modo externo. O sea, por eso la integridad, la importancia de la integridad, porque o la integridad de la doctrina se acepta y es coherente consigo misma, o se pierde absolutamente todo. Basta negar un solo punto de la doctrina para que se pierda todo. Por eso, el catecismo de Juan Pablo II, al tratar la pertenencia a la Iglesia, habla de la necesidad de mantener los lazos de la profesión de la fe, en el punto 837, lo que obviamente exige evitar todo lo contrario, para no caer en contradicción, como Denzinger 274 corrobora. Si alguno, siguiendo a los criminales herejes, se dedica a buscar temerariamente novedades y exposiciones de otra fe que contradicen la doctrina católica, sea condenado por los siglos de los siglos. Esto también es contundente, ¿eh? Totalmente. Esto también está siendo contundente. Claro, el problema, pongo yo, no estaría entonces en mi firme intención de mantener la integridad de la doctrina católica, sino en mi percepción de que en el magisterio de Francisco y de León habría puntos que contradicen gravemente el magisterio anterior, imposibilitándome todo acatamiento. Por eso, reconociendo humildemente que en mi inmensa indigencia puedo estar completamente equivocado, y suplicando la caridad de que en tal caso se me demuestre objetivamente el error, lo que es un derecho racional indispensable para no romper la necesidad
necesaria coherencia lógica y no caer en la irracionalidad de la fe, que no es el caso de la católica, paso a exponer los puntos principales. Claro, aquí ya la contumacia no se puede sostener, porque Absolutamente. declaro mi inocencia, declaro, reconozco que puedo equivocarme y hasta suplico la caridad de que se me demuestre. Porque eso sí, ese es un derecho irrenunciable. Decía Chesterton que al entrar en la iglesia uno se quita el sombrero, pero no la cabeza. Exactamente, exactamente. No podemos abdicar de la razón, porque la fe católica ante todo es razonable. No es una fe fanática, como puede haber otras, que las hay, Recuerdo que que las hay. así lo defendía también Benedicto XVI, ¿eh? En muchas Claro, ocasiones. efectivamente, en aquel Perfecto, padre. discurso de Ratisbona y a lo Exactamente, largo de prácticamente, es que es exactamente. uno de los puntos principales, de los nervios de su magisterio, la razonabilidad y la racionalidad Ujú, de la doctrina católica, principalmente porque no es contradictoria. Esa es la clave última. ujú. Donde entra la contradicción, entra también el absurdo. Y eso es completamente imposible, eso es imposible y eso choca con la racionalidad. Es Por tanto, para insostenible. defender la Exactamente. racionalidad de la fe católica hay que eliminar toda contradicción. Y si yo veo 4 contradicciones como la copa de un pino, pues lo menos que tengo que hacer por obligación de conciencia es denunciarlas, es Pues, expresarlas pues y pedir que se me resuelva. háblenos, padre, por favor, de esas Sí, contradicciones. vamos a entrar. En primer lugar, está la aprobación formal del documento titulado Criterios básicos para la aplicación del capítulo octavo de Amoris Laetitia, que fue redactado por los obispos de la región pastoral de Buenos Aires. Vamos a ver, eh, todos nos acordamos del revuelo que levantó Amoris Laetitia. Y yo protesté en varias reuniones de curas y demás, protesté vivamente contra ese documento. Pero parece ser que Francisco, que era amante del fútbol, aquí hizo una jugada maestra, porque no marcó un penalti directo. O sea, Amoris Leticia no fue el penalti. Amoris Leticia fue la asistencia para establecer todo un regateo y marcar el gol por otro sitio. Marcar el gol de córner o, en fin, a Ya. través de un regateo. Y ese regateo fue el que establecieron, fue aquel al que se prestaron los obispos argentinos que hicieron una interpretación oficial de ese capítulo, el capítulo octavo, el más polémico de Amoris Laetitia, y a su vez esa interpretación fue aprobada formalmente por Francisco, convirtiéndola en magisterio. O sea, que O no sea hay, que digamos, confusión en esto. Es una cosa no, en que él esto no. La confirmó, por confusión supuesto. fue el proceso. El Ujú. proceso fue confuso, de manera que yo mismo, que ya digo que critiqué a Moris Leticia, no me enteré entonces de esa interpretación de los obispos argentinos ni de su aprobación por Francisco. Yo por eso no rompí la baraja, digámoslo así, no salté a la palestra en el 2016 o 17, sino en el 23 y 24, cuando me enteré de eso al mismo tiempo que salió lo referente a fiducia supplicans. Mm. Yo tardé años en enterarme, porque esto solo es ya motivo para, para poner pie en pared y decir yo por aquí no puedo seguir. Esta no es mi Juana, que me la han cambiado. Exactamente. Y esa Esta era no es mi iglesia. la interpretación que hacían era que se podía dar de comulgar a parejas que, Eso es. vamos, que divorciadas vueltas a Irregulares, casar. irregulares. El En texto adulterio, exacto es digamos, ¿no? este. Hablando en católico, en adulterio. Vamos, adulterio si alguna de las mismas había estado casada Sí, anteriormente, exactamente, pero puede ser una relación fornicaria, es decir, exactamente. simplemente irregulares, uniones Ujú. irregulares. Y el texto se expresa así. Amoris Laetitia abre la posibilidad del acceso a los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía a esas personas.
a esas personas que están en situación irregular. Bueno, pues la aprobación de Francisco se produjo el 5 de septiembre del 2016, pero eso ya no trascendió tanto, o yo por lo menos no me enteré. Y en esa aprobación Francisco se expresaba así: el escrito es muy bueno. Bueno, claro es. Otra cosa no sé, pero claro es. Y explicita, eso también es cierto, explicita, ahora bien, cabalmente el sentido del capítulo octavo de Amoris Laetitia. No hay otras interpretaciones. En este sentido, podríamos decir casi que Francisco se expresa de manera extraordinaria, porque magisterio extraordinario es aquel en el que el Papa quiere cerrar un asunto y no deja más posibilidades. Pues aquí no las deja. Ujú. Dice que la única interpretación cabal del capítulo octavo de Amoris Laetitia es que efectivamente esas parejas irregulares pueden recibir la absolución y pueden recibir la Eucaristía. En principio parece que solamente hay mencionados dos sacramentos que serían los únicos afectados, pero no es así. Pero Prácticamente, una pregunta, padre, sí, como católico lego, digamos, para que haya sí, una absolución tiene que haber un propósito de enmienda, un dolor de los pecados, y si no, no hay absolución tal, ¿no? Entonces, ¿cómo me van a absolver a mí si yo voy a a la confesión, al sacramento de la reconciliación, sin propósito de enmienda? Voy a seguir siendo contumaz en mi pecado no presento tampoco un dolor de mis pecados. Luego, los pecados que estoy confesando no son tales, tal y como dice Francisco, no son tales porque es como bendecir un poco el pecado y como, digamos, como condición sine qua non, no tiene que haber un propósito de enmienda, porque yo voy a seguir con mi vida tal y como la llevo. Entonces, ese sacramento se lo ha cargado, digamos. claro, Y después sí, la sí, comunión, si yo voy a recibir la comunión de manera sacrílega, como se dice en la escritura, eso es. va a ser mi propia condenación. Luego, me está Claro, condenando por partida doble, digamos, claro, ese documento. claro. Y Es luego también terrible. afecta al sacerdocio, Al afecta al sacerdote, matrimonio. Es decir, exactamente. terminamos antes y decimos los Los sacramentos 7 no sacramentos, afectados exactamente, vamos, qué barbaridad, qué por barbaridad. esta medida. Pero es que eso que estás diciendo es lo que yo apunté desde textos magisteriales. Ujú. Porque Denzinger, 897, dice: la contrición, que ocupa el primer lugar entre los mencionados actos del penitente, es un dolor del alma y detestación del pecado cometido con propósito de no pecar en adelante. Lo que has dicho. Denzinger 914, en el canon 4, es del Concilio de Trento, dice: si alguno negare que para la entera y perfecta remisión de los pecados se requieren tres actos en el penitente, a manera de materia del sacramento de la penitencia, a saber, contrición, confesión y satisfacción, que se llaman las tres partes de la penitencia, se anatema. Pero claro, si no hay propósito de cambiar, si se pretende seguir como se está, ¿dónde está la contrición? ¿Y Exactamente. dónde está también la satisfacción? Sí, podrá haber confesión, confesión de un pecado del que uno no se arrepiente. Entonces, Luego, eso no sirve de nada. no hay ninguna posibilidad de absolver ese pecado. Si yo lo No veo de se esa debe manera, absolver. exactamente. Lo dicen estos dos textos magisteriales. No se debe absolver a una persona que carece de propósito de enmienda porque no piensa dejar esa situación. Exacto. Pero claro, esto contradice lo anterior, o mejor dicho, lo anterior contradice esto. Porque ¿cómo va a sentir dolor alguno, al menos de modo eficaz? Sí, podrá tener un cierto dolor, pues yo querría estar mejor si pudiera, pero ese dolor, si no te lleva a cambiar, no es eficaz. Pues Ujú. quien no tiene ninguna intención de cambiar la situación de pecado propia de la convivencia fornicaria, adulterina o irregular, como se quiera, ese no tiene un efectivo propósito de enmienda. ¿Y cómo podrá ese mismo que no tiene la menor disposición para la absolución recibir la comunión
de un modo no sacrílego lo que has comentado. Exactamente. La respuesta viene a continuación. Claro, Denzinger, 880. La costumbre de la Iglesia declara ser, perdón, necesaria aquella prueba por la que nadie debe acercarse a la Sagrada Eucaristía con conciencia de pecado mortal, por muy contrito que le parezca estar, sin preceder la confesión sacramental. Para recibir la comunión fructuosamente y no sacrílegamente, si se tiene conciencia de pecado grave, se tiene que pasar antes por la confesión, pero una confesión, como ya hemos visto, bien hecha, con esas características, contrición, confesión y propósito de enmienda. Si falta alguno de los elementos, ya no está, ya no es válida la absolución y la comunión sería sacrílega. Pero si te vas dando cuenta, estoy acudiendo a textos dogmáticos. Mm. O sea, aquella interpretación de los obispos argentinos contradice estos textos dogmáticos. Y ahora el 893, Denzinger 893. Si alguno dijere que la sola fe es preparación suficiente para recibir el sacramento de la Santísima Eucaristía, sea anatema. O sea, eso es dogma de fe. La sola fe no es suficiente. Y para que tan grande sacramento no sea recibido indignamente y por ende para muerte y condenación, lo de San Pablo, el que comulga indignamente, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación, pues para que eso no ocurra, el mismo Santo Concilio establece y declara que aquellos a quienes grave la conciencia de pecado mortal, por muy contritos que se consideren, deben necesariamente hacer previa confesión sacramental, habida facilidad de confesar. Mas si alguno pretendiera enseñar, predicar o pertinazmente afirmar o también públicamente, disputando defender lo contrario, por el mismo hecho quede excomulgado, que es lo mismo que decir anatematizado. Estamos, por tanto, ante magisterio dogmático, magisterio extraordinario. Y este magisterio es conculcado, es contradicho, es negado por aquella interpretación de los obispos argentinos que fue aprobada a su vez por Francisco. Ujú. Luego ya tenemos una contradicción magisterial como la copa de un pino. ¿Con qué magisterio nos quedamos? Pues esto fue lo que yo presenté para que se me respondiera de alguna manera. ¿Cómo consiguientemente? Pregunto, aquí pregunto yo para que me contesten en el dicasterio, ¿cómo se podrá compatibilizar con estas graves aseveraciones la anterior afirmación de que los adúlteros convivientes pueden recibir lícita y además fructuosamente la absolución y la comunión? ¿No parecería más bien que se incurre en el contrasentido de sostener un sacrilegio santificante? Pues esto lo presenté yo y como si no hubiera presentado nada. Claro, uno mal pensado de alguna manera podría decir que no contestaron porque no había que contestar, Exactamente. pero yo simplemente lo presenté. Ellos que ¿Qué son los argumentos pueden, maestros, que son los doctores, ya, pero qué argumentos pueden presentar ante un argumento tan pues contundente? Vamos, sí, es pero imposible. yo lo veo así, pero como yo no me fío de mi inteligencia completamente, como yo me tengo por indigente mental en cierta manera, pues yo quise dar un voto de confianza al magisterio de la fe para que me dilucidara este punto por si yo me equivocaba, porque por si aquí era una peculiar cerrazón mía de mente la que me impedía ver la aclaración de este punto. Pero claro, como no han contestado, pues a mí me dejan dos opciones, o que han pasado olímpicamente de mí, o que efectivamente no han contestado porque esto es incontestable. Exactamente. Pues Por eso yo, seguimos, padre. después de recibir eso, claro, no tengo más remedio que mantenerme en mis 13, Y pero hace no usted por muy bien. contumaz, No, 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 sino no, por coherencia, Exactamente, exactamente. Es lo claro, que dijo por Chesterton. coherencia Usted se quita lógica. el sombrero, pero no la cabeza. Exactamente. No me pueden pedir, no me pueden pedir, no se le puede pedir a nadie, la fe católica jamás pedirá a nadie que abdique de su razón. Ujú, No, eso lo harán otros credos, pero el católico jamás. ujú. Entonces, si ahora me lo piden a mí desde el Dicasterio para Doctrina de la Fe,
es porque esa doctrina ya no es la católica. Exacto. No puede ser. Bueno, pues ese es el primer Perfecto. punto. Yo creo que ha quedado Muy claro, más o muy menos claro. Lo ha explicado usted magistralmente, padre. para que se vean clarísimamente las contraposiciones. Ujú. Magisterio dogmático, magisterio de Francisco. Eso no encaja ni a martillazos. Me Exacto. parece a mí, que me podría equivocar, pero Y a mí como no también, me y han a mí también me contestado. parece. Bueno, pues en segundo lugar está la declaración aprobada por Francisco, Fiducia Supplicans, que ya la hemos nombrado, y que dice en el punto 31. En el horizonte aquí delineado, encima se dan aires poéticos, se coloca la posibilidad de bendiciones de parejas en situaciones irregulares y de parejas del mismo sexo. Porque si lo de parejas irregulares fuera poco, se aclara. Y de parejas del mismo sexo. La posibilidad de las bendiciones. Claro, algunos me decían, pero bueno, solamente aparece la posibilidad. Es que eso es lo gordo. Eso es lo gordo porque la posibilidad es la doctrina. O sea, te están diciendo que doctrinalmente eso ya se puede. Pero ¿cómo se va a poder hacer una cosa doctrinalmente si esa posibilidad aparece en contradicción con el magisterio anterior y con la Sagrada Escritura? O Exacto. sea, afirmar una posibilidad que contradice un hecho no tiene sentido. Mm. Tenemos otra vez una contradicción gordísima que no tiene encaje de ninguna manera. Bueno, pues Exactamente. a continuación pongo aquello contra lo que choca esta declaración de fiducia supplicans. Y así, en el Catecismo Oficial de la Iglesia Católica se dice a propósito de la bendición. Esto para empezar aclarando. Las bendiciones divinas se manifiestan en acontecimientos maravillosos y salvadores. O sea, la bendición no es cualquier cosa. Eso en el punto 1081. Y resulta entonces que la bendición que parte de una acción divina y se cumple en hechos salvadores se va a poder aplicar a aquello sobre lo que el mismo catecismo se pronuncia así, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, y a continuación da una serie de citas, la tradición, con mayúsculas, la tradición doctrinal de la Iglesia, ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Punto 2357. Y cabe mayor aprobación que la bendición que se hace en nombre de Dios mismo, quien entonces tendría que bendecir lo que en la Escritura él mismo ha reprobado como abominable. Y a continuación la cita. Levítico 18:22, no consentirás con un varón, perdón, sí, no consentirás con un varón, eso es, como con una mujer, pues tal cosa es abominación. ¿No se vendría entonces a cumplir nuevamente esta terrible cita? Y ahora a vosotros esta orden, sacerdotes, yo lanzaré sobre vosotros la maldición y maldeciré vuestra bendición, y hasta la he maldecido ya. Malaquías 2:1-2, porque resulta que esos sacerdotes estarían bendiciendo lo que Dios ha maldecido, y eso solo puede acarrear la maldición de Dios. Por tanto, yo creo que esto, pues tampoco, en fin, no es por ser No, 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 no. contundente, Es es por rotundo, ser vamos. contumaz, pero yo, sinceramente, mucha contestación no veo. Quiero decir, no comprendo cómo se pueden encajar estas dos cosas, fiducia supplicans con el catecismo y con el texto de la Sagrada Escritura, Exactamente. que solamente es un botón de muestra. O sea, ahí, como entremos en San Pablo, nos vamos a enterar. Exactamente. Entonces, no han contestado, pues ese es el hecho. El hecho es que no han contestado, no podían contestar, no lo sé. No querían, tampoco lo sé. Ujú. El hecho objetivo es que no han contestado. Y el tercer punto es el de dignitas infinita, que dice en su primer punto, una dignidad infinita que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana. Démonos cuenta.
dignidad infinita y que se fundamenta en el ser. A continuación dice un poquito después, por resumir, que esa dignidad es plenamente reconocible incluso por la sola razón. Y en el punto sexto se remarca esto. Es una convicción a la que la razón humana puede llegar mediante la reflexión y el diálogo. ¿Qué tenemos entonces? Pues diáfanamente se observa cómo se habla de una dignidad humana, natural, infinita. Todos los adjetivos son muy importantes. Una dignidad humana, natural, infinita. Pero claro, ¿cuál es el único ser cuya naturaleza se puede definir como infinita? Dios. Dios. Totalmente. Y si solo Dios puede ser definido como infinito, el ser infinito, la naturaleza infinita, ¿cómo se va a poder también definir al hombre así? Ujú. Solo Dios puede ser, luego, ningún otro ser debería. Claro, aquí nos cargamos la trascendencia, nos cargamos la eminencia de Dios y nos cargamos la diferencia entre lo creado y lo increado. O sea, esto termina siendo una herejía radical. Esto Totalmente. llega incluso a rebasar lo que sería el ámbito ya de la apostasía, Mm. porque es que niega todo el conjunto de la fe cristiana, ya incluso ni católica, cristiana, cualquier... Totalmente. Esto le tendría que rechinar a cualquier cristiano. Pues aunque se llegue a mentar el Evangelio, sí, pero este no sería necesario para fundar esa dignidad que se considera ontológica y por ende radicada en el mismo ser creado del hombre, en su naturaleza, y además accesible a su mera razón natural. Por tanto, no se trata de una dignidad infinita, sobrenatural, con la que no habría problema, porque la redención de Cristo y la salvación precisamente nos confieren una dignidad infinita, pero sobrenatural. Mientras que aquí estamos hablando de una natural, esa es la clave, esa es la Exactamente. nota importante, que es natural, porque está fundada en el ser del hombre y porque es accesible a la sola razón humana, mientras que lo sobrenatural depende de una revelación sobrenatural. Ujú. Quedarían anulados de esto ya las consecuencias. El pecado original, que supone una indignidad medular, y el pecado original es dogma de fe, si es que está en la escritura ya desde el principio. Y también la redención, si no hay pecado, pecado El sacrificio de original, Cristo no no sirve tiene, para nada. no Exacto. tiene No tiene sentido. sentido. La redención es vana, es inútil, no tiene sentido ninguno porque no hay pecado original y tampoco personal, porque el pecado personal también conlleva una indignidad, mientras que aquello que tiene una dignidad infinita no permite la más mínima indignidad. Ujú. Lo que es infinito no permite ninguna mancha de polvo, no permite Absolutamente. absolutamente Absolutamente. nada, ninguna merma. Entonces, donde hay dignidad infinita, no cabe ninguna indignidad, ni del pecado original, ni del pecado personal, ni de nada. Por tanto, Cristo se podría haber quedado tranquilamente donde estaba y ahorrarse todo lo que La padeció por pasión. nosotros, porque según esto, por nosotros no tenía que padecer. Qué O barbaridad. sea, además, claro, se anula la sobrenaturalidad, porque la sobrenaturalidad va más allá de la naturalidad. Pero si nosotros por naturaleza ya lo tenemos todo, porque tener una dignidad infinita es tenerlo todo, es tener derecho a todo, no necesitamos ninguna sobrenaturalidad. La naturalidad se esfuma completamente. Y la gratuidad de la gracia. La gracia ya no es gratuita, porque tener una dignidad infinita supone tener un derecho infinito. La dignidad supone un derecho. Yo por mi dignidad tengo un derecho. Yo por mi dignidad humana habría tenido un derecho a un proceso justo, que no lo he tenido, Exacto. y a, y a una asistencia y a una defensa. Bueno, pues imaginémonos si yo ahora me pusiera aquí a cacarear mi
mi dignidad infinita ante el Vaticano, me han privado de mi dignidad infinita. Pero bueno, en este caso sería, habría que referirlo a Dios. Si el hombre tiene una dignidad infinita, el hombre tiene un derecho infinito y Dios no se lo puede negar. Entonces, la salvación ya no es gratuita por parte de Dios, sino que es merecida, es un derecho exigible por parte del hombre. Claro, esto, pues, Es terrible, es efectivamente, terrible, es es terrible. terrible y se impediría también la misma posibilidad de la condenación, porque ¿cómo se va a poder condenar el que se merece la salvación y el que puede exigir la salvación y el que no tiene ningún pecado ni ninguna indignidad que merezca la condenación? O sea, si es que yo ya no sé qué más cosas se podrían negar. ¿Cómo no ver entonces una contradicción palmaria ya con estas citas evangélicas? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Mateo 8:9, y también no soy digno de desatarle la correa de las sandalias, Juan 1:27. La frase primero del centurión, la frase de San Juan Bautista. Si ellos se reconocen indignos y de uno dijo Jesús que no había visto en todo Israel tanta fe, y de otro dijo que era el mayor hombre nacido de mujer, pues si esos eran indignos, ¿cómo vamos a tener todos una dignidad infinita? Es que esto Exactamente. no tiene sentido alguno. No tiene ni Los pies ni cabeza, siguientes, la verdad. ni pies ni cabeza. Los siguientes puntos magisteriales, no contento con eso, voy a entrar también en el magisterio dogmático. Muestran, por un lado, cómo solo a Dios corresponde el atributo de la infinitud, solo a Él, que señala su carácter eminente y su trascendencia frente a todo lo creado, que no puede ser parte ni porción suya, lo que conduciría al panteísmo, esta es la palabrita. El panteísmo dignitas infinita supone un panteísmo, que es una herejía garrafal condenada, Y si me vamos, permite un con toda inciso, claridad por el padre, magisterio. si me permite un inciso, padre, ese panteísmo también condujo a lo que es la adoración de la Pachamama, Claro, que es la no dan adoración a la puntadas madre sin tierra, hilo. digamos, exactamente No, como si el no dan planeta fuera un puntadas ser sin hilo. viviente que Sí, se quejaba y que había pecados claro, ecológicos también. el Exacto. grito de la tierra, la conversión ecológica. Sí, sí, cuando se juntan las piezas surge La, la clave, la bendición de León el XIV mensaje. de aquel pedazo de hielo de la Antártida también. Todo, todo, Exacto. porque León XIV está siguiendo, y ahora lo veremos en el cuarto punto, Ujú. está siguiendo milimétricamente y avanzando progresivamente todo lo que inició Francisco. Es más sutil que Eso, Francisco, es más sutil, pero por eso yo creo que es más peligroso. bueno, sí, pero ya se ha destapado. Lo único que Sí, como lo hace con otras formas, pues sí, parece que de entrada ha engañado más. Y claro, el exacto. engaño es más peligroso. Pero al final nos encontramos con el modernismo. Ujú. El modernismo que condenaron Pío IX, en fin, Pío X también, pues todo ese modernismo ha vuelto, pero de manera rampante. Exacto. Entonces, textos magisteriales que se oponen a esto. Denzinger 31. Si alguno dijere y creyere que el alma humana es una porción de Dios o que es sustancia de Dios, sea anatema. Por tanto, nosotros naturalmente no tenemos ninguna dignidad infinita. Denzinger 1782. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana cree y profesa que hay un solo Dios verdadero y vivo, creador y señor del cielo y de la tierra, omnipotente, eterno, inmenso, inconmensurable, infinito. Solamente Dios es infinito, el cual debe ser predicado como distinto del mundo, real y esencialmente. Luego el mundo no puede ser infinito. Denzinger 2108. Al puro y descarado panteísmo conduce la otra doctrina sobre la inmanencia divina. Claro, la inmanencia divina consiste en que en la naturaleza creada hay algo divino que sería infinito. Luego, no puede haber, aquí se está condenando que en la naturaleza creada haya algo divino o algo infinito.
Denzinger 2318. Algunos desvirtúan el concepto de gratuidad del orden sobrenatural, como quiera que opinan que Dios no puede crear seres intelectuales sin ordenarlos y llamarlos a la visión beatífica, a la salvación. Es decir, que si la dignidad infinita acabaría con la gratuidad de la salvación, con la gratuidad del orden sobrenatural que quedaría disipado, aquí se está diciendo que eso no puede ser, que eso no puede ser porque Dios no está obligado. Dios al crear a un ser intelectual no está obligado a salvarlo. Claro, no está obligado porque ese ser intelectual, ser racional, no tiene derecho a la salvación, ni tiene una dignidad que reclame la salvación, lo Es que un don sería que da el Señor, exacto. una dignidad infinita. No tenemos por naturaleza una dignidad infinita. Además, está condenada esta proposición que hace accesible lo sobrenatural a la razón humana, como decía Dignitas Infinita, que esa dignidad infinita es accesible a la razón humana. Pues Denzinger en 1704 condena esto. Todas las verdades de la religión derivan de la fuerza nativa de la razón humana. De ahí que la razón es la norma principal por la que el hombre puede y debe alcanzar el conocimiento de las verdades de cualquier género que sean. Claro, esto va contra la revelación. No hace falta revelación si el hombre por su razón alcanza a Dios, si el hombre por su razón natural puede ver que tiene una dignidad infinita, pues no hace falta ninguna revelación ni sobrenaturalidad ninguna. Pues nuevamente aquí nos encontramos con textos que son choques de locomotoras. Es que Totalmente. donde uno dice A, el otro dice no A. Lo que uno presenta como blanco, el otro lo presenta como negro. Ujú. Bueno, pues entramos en el cuarto punto, que es ya de León. Y aparece en el documento In Unitate Fidei de noviembre del año pasado, donde se dice textualmente, la divinización es por tanto la verdadera humanización. La divinización es la verdadera humanización. O dicho de otra manera, la verdadera humanización es la divinización. Nos damos cuenta por dónde va, pues por el mismo sentido de dignitas infinita. La naturaleza humana por sí misma reclama para su perfección la divinización. Ahora bien, toda naturaleza tiene derecho a alcanzar su perfección, tiene un derecho natural. Toda naturaleza tiene derecho natural a alcanzar su perfección. Luego, si la perfección de la naturaleza humana es la divinización, el hombre tiene derecho natural a alcanzar la divinización, tiene derecho por sí mismo y puede por sí mismo. Porque otra cosa que no es, porque sinteticé muchísimo, Dignitas Infinita también conduce al pelagianismo. Ujú. Al pelagianismo porque, como ya he dicho antes, que no hace falta la gracia, claro, ¿por qué no hace falta? Porque el hombre, por sus solas fuerzas naturales, puede alcanzar a Dios. Pues aquí está clarísimo, si la humanización por sí misma conduce a la divinización, pues el hombre, por sus solas fuerzas, puede alcanzar a Dios. Esto Esto, si me es permite, una padre, afirmación. Sí, soberbia demoníaca, diría yo. claro, es la Totalmente, tentación diabólica exactamente, tal exactamente. cual, seréis como dioses. Exacto, No, ya lo sois. Si es que viene a decir, ya lo sois. exacto. Ya sois dioses porque ya tenéis en vosotros esa semilla divina que por sí sola os lleva hasta Dios y es la tentación, bueno, satánica la que aparece en la escritura, Prescindir de escalaré. Dios. Ujú. Claro, y por sí mismo llegar hasta el trono de Dios, escalaré Exacto, hasta lo más alto y me ujú, encumbraré por encima. exacto. Eso se aplica a Satanás directamente. Ujú. Bueno, pues esto está aquí. Dado Madre mía. entonces que la naturaleza divina y la humana son como tales inconmensurables entre sí, porque una es creada y otra no, y una es eminente y trascendente, la trascendencia de Dios, por eso son naturalezas inconmensurables, por, por estar separadas por la trascendencia de la divina, como la divina, la naturaleza divina, se puede considerar la meta y la perfección de la segunda. La perfección de una naturaleza siempre está en su mismo ámbito, en su mismo rango.
Lo que es creado alcanza la perfección natural en el mismo rango creado. Por eso la salvación no es una perfección natural, es sobrenatural. Pero aquí eso queda negado. ¿Cómo no pensar que el fallo de Dignitas Infinita resulta incluso superado? Pues ahora no sólo se introducirían derechos divinos, en la naturaleza humana, sino que la misma, sino que se llegaría a poner la culminación de la humana en alcanzar la divina, que entonces ya no sería propiamente trascendente y cuya donación ya no precisaría ninguna gracia estricta, sino que sería puro derecho exigible por el hombre. Y a continuación pongo los puntos dogmáticos que quedarían contradichos. Denzinger 433, perdón, 32. Cuando la verdad misma dice, la verdad con mayúsculas, Cristo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es como si más claramente dijera, sed perfectos por la perfección de la gracia, no de la naturaleza, como vuestro Padre Celestial es perfecto por la perfección de naturaleza. O sea, Dios es perfecto por su propia naturaleza perfecta. El hombre no puede alcanzar esa perfección por su propia naturaleza, sino por gracia, por un don de la gracia, un don sobrenatural. Es decir, cada uno a su modo, porque no puede afirmarse tanta semejanza entre el creador y la criatura que haya de afirmarse mayor de semejanza. Dios es trascendente, es eminente y es más de semejante que semejante con el hombre. La naturaleza divina es más de semejante que semejante a la humana. Si alguno, pues, osare defender o aprobar en este punto otra doctrina, sea por todos rechazado como hereje. Nos encontramos, por tanto, ante un magisterio dogmático. Pues ahora, Denzinger 1804. Si alguno dijere que las cosas finitas, ora corporales, ora espirituales, o por lo menos las espirituales, han emanado de la sustancia divina, o que la divina esencia por manifestación o evolución de sí se hace todas las cosas, sea anatema. Y esto es lo que supondría ese texto de In Unitate Fidei. Si la perfección de la humanización es la divinización, entonces por evolución la naturaleza humana llega a la naturaleza divina. Esto es lo que se niega estrictamente aquí. A la esencia divina no se puede llegar por evolución natural. No se puede llegar sino por don sobrenatural. La tratada entonces, carta apostólica de León XIV llegaría al extremo de contradecirse a sí misma, cayendo en el mismo craso error que anteriormente habría criticado, lo que hemos nombrado, autodeificación o tentación original de ser como Dios. Pues como toda naturaleza tiene derecho a alcanzar por sí misma su propia perfección, se sigue que si la perfección de la humana está en alcanzar la divinidad, este logro ya no depende efectivamente de ninguna gracia, no hace falta. Antes bien, le es debido estrictamente al hombre. No hace falta ningún don sobrenatural o inmerecido, sino que es algo exigible por la naturaleza humana. Y el hombre no estaría sino honrando su propio derecho al exigírselo a Dios. Es que es gordo. Madre mía. El hombre tendría derecho a exigirle la salvación a Dios. Esto es soberbia, Soberbia, orgullo, soberbia. en fin, a la enésima potencia. Yo de otra manera no sabría exponerlo. Y a este respecto, Denzinger 2290 dice: tengan por norma general e inconcusa los que no quieran apartarse de la doctrina genuina y del verdadero magisterio de la Iglesia, la cosa empieza clarita, que han de rechazar, tratándose de esta unión mística, o sea, incluso la unión mística, pues han de rechazar toda forma de ella, de entender la unión mística, que haga a los fieles traspasar de cualquier modo el orden de las cosas creadas e invadir erróneamente lo divino, de suerte que pudiera decirse de ellos como propio, o sea, de los místicos, como propio uno solo de los atributos de la sempiterna divinidad.
Ni siquiera los místicos pueden alcanzar eso. La trascendencia de Dios, su eminencia, sigue estando presente siempre. La naturaleza creada no puede por sí misma, jamás, ni siquiera en el estado místico, trascenderse y alcanzar la divinidad. Y además sostendrán firmemente y con toda certeza que en estas cosas, bueno, todo es común a la Santísima Trinidad, puesto que todo se refiere a Dios como a la suprema causa eficiente. Entonces, si es que No, la cuestión crucial que se plantea entonces es la de cómo, vistos estos textos dogmáticos tan claros, rotundos y contundentes, cómo se pueden compatibilizar con los de Francisco, los tres, y el de León, uno que he nombrado, porque cuando yo mandé esto, que fue el 2 de marzo, no había salido la última encíclica, que esa si quieres la podemos ver en otro sí. momento, Magnífica Humanitas, que tiene tela para cortar por sí sola. Entonces, ¿cómo se puede encajar eso? ¿Cómo se puede teniendo en cuenta que todo el magisterio pontificio, aun el ordinario, se supone asistido por el Espíritu Santo, porque claro, alguno dirá, vamos a ver, si cogemos un texto dogmático y por tanto de magisterio extraordinario y lo contraponemos a uno de magisterio ordinario, pues prevalecerá el primero y tendremos que quitar el segundo. No sirve, porque el magisterio ordinario también está asistido por el Espíritu Santo, como lo explica el punto 892 del Catecismo. El magisterio ordinario también está asistido, de manera que todo católico está obligado, bajo pena de pecado mortal, a acatarlo. El magisterio ordinario se tiene que acatar. Pero ¿cómo vamos a acatar un magisterio ordinario que se opone al extraordinario? Claro, Imposible. entonces en este punto la cuestión sube de nivel. Ujú. La cuestión sube de nivel. Porque si reconocemos que el magisterio de León y de Francisco es magisterio válido, aunque sea ordinario, hemos metido dentro del sistema del magisterio de la Iglesia Católica la contradicción. Y entonces podríamos preguntar, ¿cuándo nos mienten? ¿Ahora que dicen una cosa o antes que decían la contraria? Es decir, todo el magisterio se nos caería. Por eso brota de ahí mi perplejidad de conciencia, porque la única manera de no verme obligado a acatar el magisterio de Francisco y de León es no reconociéndolos por papas, no reconociéndolos como a papas. Y aquí querría hacer un inciso para contraponer mi posición a la de la Fraternidad de San Pío X, que hoy, como se sabe, pues ha realizado esas polémicas 4 ordenaciones episcopales. Que sí Y la cuestión, reconocen a Bergoglio, perdón, a Francisco y a León XIV como papa. Lo llaman Beatísimo Padre. El cardenal Davide Paliani lo llamó Beatísimo Padre. Esa, bueno, vamos a ver, llamarlo. Yo en las cartas que he dirigido y que me publicó Info Vaticana, las cartas abiertas que he dirigido a León, también iban encabezadas por el título Su Santidad, pero como mera formalidad. Como mera sí, formalidad, sí, porque esto es como al Papa Luna, lo llamamos Papa Luna, aunque sabemos que es antipapa, o como al Papa del Palmar de Troya. Si yo me exactamente. dirijo a él, lo tengo que llamar santidad. Pero yo dejé bien claro desde que me retiraron de la parroquia y publiqué un manifiesto que yo no reconocía la validez ni de Francisco ni de León, porque esa es la única manera, no reconociéndolos como a papas válidos, la única manera de no tener que acatar en conciencia su magisterio, mientras que la fraternidad de San Pío X reconoce a Francisco y a León como a papas verdaderos, como a papas válidos. Entonces pregunto yo, si los reconocen, ¿por qué los desobedecen? ¿Por qué los desobedecen tan gravemente que se atreven a ordenar obispos sin el preceptivo permiso pontificio, permiso papal? Yo Ellos pienso que dicen, ellos son profundamente incoherentes. yo creo que son hipócritas, porque están diciendo, reconozco.
a este pontífice como papa, pero le voy a desobedecer. Entonces es como, no sé, es incoherencia total, pero yo creo que también Incoherencia. es una hipocresía, porque he leído las dos cartas, la que le mandó León XIV a Paliani y la respuesta que fue ipso facto, porque se la mandó en menos de 2 horas, le mandó una respuesta y las respuestas están llenas para mí, de hipocresía, no sé, y es terrible. Yo creo Yo, que hoy, al menos, hoy es un día triste, padre, creo yo, porque yo creo que esta fraternidad se ha convertido en una alter iglesia para mí. O sea, es una iglesia, cuando no puede ser verdadera, por lo que he dicho al exactamente, principio. no está Cristo Es que ahí, el primer requisito, la condición indispensable de la verdad, la condición necesaria de toda verdad, su fundamento radical es la coherencia lógica. totalmente. Lo que no es coherente no puede ser verdad, así de claro y de tajante. Una cosa podrá ser verdadera o falsa, pero si es incoherente, por narices es Es falsa. falso, Entonces, exactamente. si ellos presentan esta postura tan incoherente, eso no puede ser verdadero. No porque al reconocer la validez de Francisco y de León, se están tragando todo su magisterio. Si lo dice el refrán, el que quiere la coliflor quiere las hojas de alrededor. Por Exactamente. tanto, están admitiendo, están acatando implícitamente todo su magisterio, se están tragando la contradicción entera. Ujú. A partir de ahí ya todo lo que hagan es irrelevante. Están Yo otra ensuciando el cosa agua, no puedo. están ensuciando el agua y después se la beben, exactamente, es lo que están haciendo. Sí, Mm. sí, pero claro, para muchos, como se presentan como tradicionales y de la doctrina bimilenaria y de la ortodoxia, los paladines y todo eso, pues muchos piensan que tienen que elegir entre la iglesia sinodal, cuyo magisterio es totalmente contradictorio, y la iglesia lefebriana, esta nueva, que parece tradicional y parece ortodoxa, cuando en realidad no es A ver, nada de eso, ujú. porque ante todo es incoherente. Es tan incoherente como la iglesia sinodal, con Pues otras formas. yo me alegro mucho que El usted pro- puntualice eso, padre, porque lo iba a hacer yo, pero me alegro que lo haya hecho usted, porque es importante que pongamos una división entre, digamos, lo que en la situación en la que está usted y por qué, como muy bien lo ha explicado usted, y la situación en la que está la iglesia esa lefebriana, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada. A mí Nada que ver, que por no me supuesto. confundan, Entonces porque eso no queda muy tienen, claro, eso queda muy claro y que lo veamos de esa manera. sí, Bien, no padre, pues tiene yo que ver, creo, e incluso, perdona, aún se sí, podría hacer otra distinción, porque en principio parece que la fraternidad esta se lleve toda, escarde toda la lana y se lleve toda la fama, pero también hay que distinguir lo siguiente, que hay otros que también se las dan de tradicionales y en ese sentido podrían parecerse a mí porque no acatan tampoco a Francisco ni a León, pero no solo a ellos, sino que no acatan desde Juan sí, 23. los Por eso aquí hay sedevacantistas, que dejar sí, bien sí. sede vacantistas. Es que yo soy sede vacantista, porque al no reconocer a Francisco ni a León, yo sostengo que la sede petrina está vacante. Sí, sí, Entonces, desde la no, muerte de pero Benedicto. yo también, pero es un sedevacantismo, padre, diferente porque ellos creen que Efectivamente, el último papa lícito fue Pío XII, efectivamente, claro. E incluso efectivamente. Por eso hay que distinguir. he escuchado a los lefebrianos decir que Juan Pablo II era casi como un anticristo, o sea, han llegado a decir eso, porque llevó a cabo, Pues digamos, cosas. lo reconocían Sí, lo como a papa. reconocían. Igual que reconocen a este y después no, pero no reconocen su Eso es. autoridad, prácticamente. Bien, padre, pues yo creo que Eso no ha tiene sido explicación humana. en absoluto, es una contradicción, como dice usted. Yo creo que ha sido muy Claro, claro. interesante, este vídeo ha sido, digamos, muy Por importante. eso, perdona que redondee la distinción. Por una parte, hay que distinguir entre la fraternidad de San Pío X y la posición que yo sostengo como la Por más supuesto. lógica, porque la de la fraternidad
fraternidad es completamente ilógica, es Exactamente, incoherente. Y por exactamente. otra parte, hay que distinguir el sedevacantismo que yo defiendo, que tú también defiendes, que es el posterior a Benedicto. Por Ujú, tanto, yo lo defino como sedevacantismo post-benedictino. ujú. Yo me, yo me defino como sedevacantista, vamos, mientras no Yo, se me yo, demuestre lo contrario. yo diría sede usurpada, incluso también. Bueno, pero usurpada porque Pero está vacante. es vacante porque Claro, no hay antes un de que pontífice. muriera no estaba vacante. Antes de que Exacto, muriera se podía hablar de sede impedida, de sede exacto, usurpada, de lo que exacto. fuera. Pero después de su fallecimiento eh, eh, Vacante. es sede vacante. Estamos en sede vacante. Por eso yo me tengo por, pero ya digo, abierto al diálogo, abierto al razonamiento, me puedo equivocar, me retractaría sin ningún problema en tal caso, pero en principio, vistos los argumentos tal como los he expuesto, los doctrinales, los teológicos, luego en otra ocasión, si quieres, podríamos ver los jurídicos, pero Perfecto. vistos esos argumentos, yo pienso que la postura lógica y coherente es la del sedevacantismo post-benedictino, Ujú. porque los otros son post-piistas, es Exacto, decir, exacto. no reconocen a ningún papa desde la muerte de Pío De pie. XII. Exacto. Solo que, claro, esto se sostiene, a mi parecer, en una interpretación desaforada del Vaticano II, que propiamente no tiene textos heréticos, formalmente heréticos, aunque ellos digan que sí, pero a mí me parece que no. Y luego también no tiene fundamentación jurídica al rechazar el cónclave y la validez de Juan 23. Entonces, para que quede claro ya y terminamos Perfecto. con No, esta aclaración diáfana, las posturas. y creo que es Creo que importante sí, puntualizar esas posturas. sí, Creo que sí. es muy Creo importante. que Te lo agradezco. eso es, que la postura de la fraternidad de San Pío X es completamente falsa, aunque solo sea por la incoherencia. Además, es también por la fecha, que es la misma fecha que estamos haciendo este vídeo, ellos están Sí, llevando a cabo eso. O sea sí. que, Ha sido perfectamente. pero bueno, esto ha sido una casualidad. Pues Y sí. otra casualidad, hoy se cumplen exactamente los 3 años y medio de la muerte de Benedicto, del fallecimiento de Benedicto. Yo Los no creo en tres las años y medio, casualidades, porque padre, falleció, fíjese, no creo en las casualidades. Yo creo que esta fecha que pues, estamos haciendo este vídeo, que coincide con lo de los lefebristas y después con esto que me dice usted, que no sabía yo, 3 años y medio de la muerte del Papa Benedicto XVI, no creo creo que él está muy presente y que su espíritu está presente ahí y que es sí, importante la puntualizarlo también. providencia maneja las Exacto, cosas. Y exactamente. Benedicto XVI falleció el 31 de diciembre del 22. Pues claro, como junio no tiene 31 días, el día 31, digámoslo así, sería el Es el 1 de 1 de julio, julio, que el es 1 de julio, el día en exactamente. que estamos, el día en que estamos hoy. Entonces, eso, la postura de la fraternidad de San Pío X de entrada es ya ilógica, es incoherente, por tanto, es que ni siquiera puede ser verdadera, es Ujú, necesariamente falsa por incoherente. ujú. Luego están las dos posiciones sedevacantistas, la del posbenedictino, que es lo La, que yo defiendo, la y nuestra, la exacto. postura la nuestra, y la postura post-piista, Ujú. que yo pienso que tampoco, en fin, aunque esto No, sería otro tema otro ya error. para dar Bueno, más argumentos, perfecto. pero yo creo que esa iglesia que también se está presentando como tal, y aquí hay un montón de grupúsculos por todas partes, pues eso también sería completamente falso, de manera que podríamos decir que el resto que mantiene la doctrina católica en su integridad no puede ser ni la iglesia sedevacantista pospiísta, ni la iglesia lefebriana o de la fraternidad de San Pío X, ni la iglesia sinodal, que cae en contradicciones magisteriales. La coherencia lógica y la integridad de la fe dogmática católica solamente se puede defender, a mi parecer, desde el sedevacantismo posbenedictino. Estoy de Eso acuerdo, es. padre. Pues nada, nuevamente agradecerle su presencia aquí, ha sido un verdadero honor. Claro, muchísimas gracias. Le Muchísimas invito a que tengamos un segundo vídeo, creo que gracias. van a gustar, y podemos hablar sobre esa encíclica La Magnifica Humanitas,
Sí, que usted sí, 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 sí. vamos, me comentó, podemos hacerla, vamos, y solamente pues eso, agradecerle su presencia aquí, lo magistralmente que nos ha explicado todo, Bueno, su posición, vamos ¿cómo he a podido? orar por usted, por supuesto, Muchas y, gracias, y sí muchas que le gracias. agradecería, padre, que nos bendijese, que nos diera su bendición sacerdotal, porque para mí usted es sacerdote y entonces sí que les pido esa bendición sacerdotal, por favor. Bueno, para ti y para cualquiera que reconozca que el sacramento del orden, Exacto, como imprime carácter, es indeleble. exactamente. Por mucho Pues que el diga León Señor esté XIV, con... ¿no? Así es, así es. El Señor esté contigo Y con su espíritu. y y con todos los que nos Amén. escuchen o vean. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Pues nada, Muchas padre, gracias. muchísimas gracias. Y nada, le convoco otro vídeo muy pronto. ¿De acuerdo? Que Dios le bendiga y gracias otra vez. Venga, hasta Muchísimas pronto, amigos. gracias. Muchísimas gracias, amigos, y que Dios os bendiga. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.